del deporte más popular del planeta. Se ubica entre Asia y Europa. Y la pasión se reconoce en Sudamérica, lugar donde lo vivimos, lo amamos y lo sentimos. Lugar que le da su verdadero significado. Diferentes civilizaciones se atribuyen la autoría de uno de los juegos más emocionantes del mundo. La forma más antigua del juego se remonta a la China de la dinastía de Han, en los siglos II y III a.C. El juego era llamado Suku y consistía en lanzar una pelota con los pies hacia una pequeña red de diferentes materiales. Unos siglos después existió una variante japonesa llamada el Kemari. En la Florencia de la Edad Media se jugaba al calcio. Y según las crónicas de los jesuitas, los guaraníes ya jugaban el mangani en Bozaray, donde pateaban una pelota, pero sin tener arcos. La fuerza del sencillo lazo entre el hombre y el balón era indiscutible. Pero el fútbol, como lo conocemos, inicia en 1863, cuando un grupo de universitarios ingleses desarrollaron las reglas de Cambridge, donde se estableció cómo se jugaría el deporte rey. Con la migración, ese nuevo deporte llegaría a Sudamérica. El jueves 20 de junio de 1867, en Buenos Aires, Argentina, un grupo de jóvenes ingleses se encuentran en los bosques de Palermo. Habían leído de este nuevo deporte que estaba revolucionando a Gran Bretaña. Conformaron dos equipos de 8 jugadores cada uno, y a las 12:30 del mediodía, la pelota empezó a rodar. Con ese puntapié inicial, la historia del fútbol en Sudamérica da inicio. A inicios del siglo XX, el fútbol sudamericano gana adeptos y poco a poco entusiasma a todos. Tal es así que la idea revolucionaria del fútbol femenino se difundió con el inicio de la Primera Guerra Mundial, con la incorporación de mano de obra femenina al sector industrial. En 1916, 4 selecciones, Argentina, Brasil, Uruguay y Chile, se enfrentaban en un torneo homenaje al centenario de la independencia argentina. Es durante este torneo que estas selecciones deciden unirse en una organización. El 9 de julio de 1916 se crea la Confederación Sudamericana de Fútbol. Argentina, Brasil, Uruguay y Chile son sus primeros miembros. Poco a poco el fútbol trasciende las fronteras de Sudamérica y la Conmebol empieza a sumar nuevos aliados, hasta totalizar 10 países miembros con la incorporación de Paraguay, que se une en 1921, Perú en 1925, Bolivia en 1926, Ecuador en 1927, Colombia en 1936 y finalmente Venezuela como último miembro en 1953. Desde la cordillera al Río de la Plata, el fútbol ensancha sus dominios, llegando a cada rincón de Sudamérica. Ese primer torneo de selecciones se continuaría jugando para luego convertirse en el torneo de selecciones más antiguo del mundo del fútbol, la Copa América. Desde entonces, varias competiciones se disputaron en toda Sudamérica, a nivel masculino y femenino, entre ellas la Suruga-Bank, la Recopa Sudamericana, Conmebol Sudamericana y el torneo de clubes más tradicional del planeta desde 1960, la que hoy se conoce como Conmebol Libertadores. El fútbol se convierte en una pasión insuperable y la pelota rueda en plazas, parques, puertos y calles. No se necesitan de líneas reglamentarias, arcos de madera ni calzados deportivos. Improvisando una pelota, el fútbol se abre paso. Este estilo de juego hizo que nuestros pequeños sean enormes. Sudamérica generó así un nuevo tipo de jugador, el futbolista sudamericano, que marca un estilo distintivo, alegre, vistoso, lleno de trucos, astuto, inteligente y simplemente espectacular. Desde hace décadas el fútbol sudamericano conquistó continentes.
Es tal el impacto que los clubes más importantes del mundo sucumben ante la seducción de estos artistas, que además de las defensas y los arcos, rompen esquemas, derriban barreras y dejan su huella sudamericana, dando un valor único al fútbol. Inventamos los caños, las bicicletas, las chilenas, las rabonas. Le dimos un significado al número 10. Vimos nacer al príncipe, al rey y al dios del fútbol, todos en un mismo continente. Una gambeta, un amague, una sola jugada es suficiente para que generaciones enteras graben en sus recuerdos instantes mágicos que marcan la historia. El mundo entero está a los pies de estos colosos, que no solo representan a sus países, sino a todo un continente. Ellos no solo nos enseñan cómo marcar un gol, nos demuestran verdaderas lecciones de carácter, de trabajo, de esa humildad que adquirimos todos los sudamericanos. Nuestro fútbol nos enseña a sentirnos capaces de afrontar cualquier desafío, avanzar, a no ceder ante la presión, a saber que podemos ganar a pesar de estar perdiendo el partido. Somos capaces de lograr cosas grandes. Nuestro fútbol sudamericano nos lo demuestra todos los días. Solo debemos creer. Conmebol, cree en